Hola, hola a todos. Hoy continuamos abordando el tema el sentido en nuestro trabajo. ¿Cómo podemos abordar y encontrar el sentido dentro de nuestra vida laboral? Según la visión de Viktor Frankl, hay dos características fundamentales del ser humano: la autotrascendencia y el autodistanciamiento. Poder desplegar la autotrascendencia significa que el trabajo pueda representar el espacio de singularidad, de unicidad, donde la persona enlaza con la comunidad y su entorno. Y es allí donde cobra sentido su trabajo y su valor desde los logros personales y sociales. Es decir, a través del trabajo puede trascenderse a sí misma, brindándose en su unicidad a toda una comunidad. Es aquí donde el trabajo adquiere sentido. La persona encuentra el sentido en su trabajo en la medida que éste le posibilita autotrascenderse a sí misma y vincularse desde su misma unicidad con la comunidad, con el resto de las personas. La posibilidad del ser humano de brindarse a otros en su propia unicidad y singularidad es una oportunidad de relacionarnos con la comunidad y con la sociedad. Es la oportunidad del ser humano de trascenderse a sí mismo. Esto refleja la apertura del ser humano hacia el mundo. Estar siempre dirigido hacia algo o hacia alguien distinto de uno mismo. Es en esta posibilidad de autotrascendernos a través de nuestro trabajo que también transformamos nuestro deseo de recibir egoísta por un deseo de compartir lo que somos con los demás. Si colocamos excesiva atención en el objetivo de la felicidad, perdemos el foco del proceso, porque la felicidad en sí misma no es una meta, sino que se encuentra en el despliegue del proceso propio de nuestro ser. Aquí, Viktor Frankl menciona que la felicidad no es una meta en sí misma, sino que es una consecuencia de nuestra autorrealización a través de la autotrascendencia. El ser humano, al autotrascenderse, se orienta hacia el mundo. Salir de uno mismo implica ser en el mundo y por lo tanto ser con otros. Ser en el mundo no es otra cosa que estar fundamentalmente orientado hacia un fin, hacia un valor que hay que realizar. Solo aquel individuo que se trasciende a sí mismo y se orienta hacia el mundo es capaz de entregarle algo, puede realizarse. Aquel que intenta realizarse solamente a través de una vivencia individual fracasa en forma irremediable. Aquí Viktor Frankl comprende que el desarrollo del ser humano está en el encuentro con un otro. Se logra plenitud en las personas en la medida que hay una relación y un vínculo con el otro. Buscando desesperadamente esa felicidad o esa plenitud, en realidad nunca llega a lograrse, nunca se realiza, sino se realiza en la medida que estemos más disponibles para vincularnos y desarrollarnos con un otro. Y así nos acercamos al concepto de felicidad. Entonces, la autotrascendencia implica salir de uno mismo para ir al encuentro con un otro. Es reconocer que existe algo dentro de la persona que no es el yo mismo. La autotrascendencia nos invita a salir de la entropía del yo para dirigirnos hacia los demás. ¿En qué medida puedo brindarme a los demás? La autotrascendencia es la experiencia de verse a uno mismo y al mundo
más allá de la propia identidad del yo, lo que implica darle un sentido elevado a la conexión que tengo con los demás y con el mundo. En la propia autotrascendencia puedo encontrar la esencia de mí mismo. Puedo encontrar esa singularidad que me distingue del resto. Y es ahí cuando puedo contactar con esa parte esencial que trae mi alma, es que me puedo desplegar en toda mi potencialidad. Y es en este despliegue que no solamente manifiesto otras posibilidades de mí mismo, sino que también contribuyo a mejorar la sociedad en la cual estoy inserto, estoy viviendo, estoy conviviendo. En última instancia, la autotrascendencia también es el antídoto frente a todos los obstáculos, los inconvenientes que pueden aparecer en la vida y nos impulsa a continuar con nuestras tareas laborales, ya que existe un propósito mayor, algo que nos trasciende a nosotros mismos. Y aquí, en frase de Viktor Frankl, los sentidos son descubiertos y no inventados. De acuerdo a esto, hay muchas ocasiones que vamos desarrollando el trabajo y se van desplegando nuevos sentidos, nuevos descubrimientos de nuestro potencial. Es decir, en el proceso de despliegue de nuestro trabajo, nos vamos redescubriendo a nosotros mismos. Por lo tanto, el sentido del trabajo no es una meta cerrada y concreta, predeterminada, sino que el sentido último es el descubrimiento en el propio accionar y el despliegue de las tareas de nosotros mismos. Es decir, a medida que desarrollamos nuestro trabajo, también nos da la oportunidad de conocernos más a nosotros mismos. Pero para descubrir este sentido en constante despliegue, es necesario que estemos atentos, estemos despiertos en nuestra vida diaria para poder identificarlo cuando este sentido aparezca. Es necesario, pues, tener un estado de conciencia despierto, tanto sobre nosotros mismos como de nuestro entorno. Viktor Frankl manifiesta que el ser humano es guiado en la búsqueda de sentido por su propia conciencia, que se define como aquella capacidad intuitiva, y al ser intuitiva también es creativa. Es decir, hay una parte de nosotros que representa nuestra capacidad intuitiva, que es la verdadera guía en la búsqueda de este sentido de nuestra vida. Otra de las características fundamentales que menciona Viktor Frankl es la autotrascendencia. Y esta es la capacidad de estar atentos, la capacidad de estar despiertos para observarnos a nosotros mismos y a nuestro entorno. Esta capacidad de autodistanciarnos sobre nosotros mismos y sobre las circunstancias de nuestra vida nos da la oportunidad para tomar conciencia sobre nosotros mismos, tomar la posición del observador que se percibe bajo distintos ángulos, desde distintos puntos de vista. Es la capacidad de tomar posición sobre nosotros mismos y sobre nuestros propios condicionamientos. Es la capacidad del ser humano de reflexionar sobre sí mismo y sobre sus circunstancias. Al proyectar el yo más allá de sí, se toma una cierta distancia, una cierta perspectiva. Y en esa observación distante puede surgir una idea nueva, un nuevo punto de observación que antes no había considerado.
Es a través del autodistanciamiento que podemos reflexionar sobre nuestro hacer. Si nuestro hacer está en relación con nuestro verdadero ser más profundo, es decir, nos permite cuestionarnos a nosotros mismos de modo de poder manifestar en nuestra acción lo que verdaderamente somos. O bien, esta misma capacidad de autorreflexión nos permite poder identificar si nuestro trabajo es únicamente una serie de trabajos repetitivos, automáticos, para alcanzar determinadas metas sin un verdadero sentido trascendente. Por medio del autodistanciamiento, también podemos reflexionar si estamos ejerciendo nuestro trabajo como un fin en sí mismo o como un medio para alcanzar un propósito mayor que nos trasciende a nosotros mismos. Es decir, el trabajo es la plena manifestación de la singularidad que me caracteriza, ¿o solamente es un modo de supervivencia, un montón de acciones automáticas, inerciales, repetitivas, que no presentan o no tienen un sentido o un propósito mayor? ¿Es el trabajo la forma en que mi alma encontró para manifestar su propia singularidad? ¿O es el trabajo un fin en sí mismo que le reporta un cierto estatus o prestigio social por pertenecer a tal o cual organización o tener tal cual puesto? Estas cuestiones son posibles de reflexionar a través del autodistanciamiento. Podemos identificar ciertas causas que hoy generan la falta de sentido en el trabajo. Con frecuencia, nosotros separamos nuestra vida personal de nuestra vida laboral o profesional, pero ambas están entrelazadas. Nuestra vida laboral consume mucho tiempo y muchas veces llevamos el conflicto laboral a nuestra vida personal. Si consideramos la cantidad de tiempo que le dedicamos al trabajo, la preocupación por su sentido es muy importante. Las causas de falta de sentido en el trabajo pueden ser muy variadas. Dentro de las causas de la falta de sentido en el trabajo, encontramos que los trabajadores trasladan muchas veces la falta de sentido en su vida al lugar de trabajo. Pueden terminar agotados, sumidos por muchas exigencias laborales, y no solamente laborales, sino exigencias en su vida diaria. El grupo de trabajadores más jóvenes es el grupo que mayor dificultad tiene a la hora de encontrar sentido a su trabajo, y son los que menos compromiso tienen en el ámbito laboral. Según las encuestas globales sobre la felicidad y la satisfacción del trabajo en la actualidad, la mayoría de los trabajadores no están experimentando en su trabajo una oportunidad para desplegar el potencial de su ser y manifestar su propia unicidad, sino que están considerando al trabajo como un área más de su vida repetitiva, automática, sin ver un sentido trascendente en él. Por otro lado, en relación con el trabajo, se pueden aplicar herramientas más bien prácticas para cultivar un sentido de propósito trascendente en la vida laboral. Una herramienta fundamental es la reflexión personal y la honestidad consigo mismo, para alinear este trabajo con la propia autenticidad, permitiendo que cada tarea cotidiana refleje la verdadera esencia de la persona, aquello que la persona viene a manifestar en esta realidad.
Esto permite comprender mejor los valores que motivan la realización del trabajo, establecer metas que tengan un sentido o un propósito mayor, es algo también muy esencial. Fomentar relaciones positivas, colaborativas en el ambiente laboral, contribuye a construir el sentido del trabajo. Herramientas como la empatía, la comunicación efectiva, la construcción de equipos, mantener siempre una mentalidad de aprendizaje, un aprendizaje continuo, a pesar de las dificultades y adversidades que puedan surgir en el quehacer de nuestro trabajo. Resulta crucial poder integrar los valores personales a nuestra vida laboral. La autenticidad y la honestidad radical del alma son necesarias para que la persona busque y encuentre un propósito trascendente en su día a día laboral. ¿Cuáles son las claves para que las personas logren encontrar el sentido en sus trabajos? La clave es resignificar las tareas más rutinarias y poder incluir dentro del trabajo vínculos y relaciones sociales. Aquí, la persona que realiza tareas más bien rutinarias y automáticas puede estar en contacto con un sentido más trascendente en la medida que se vincula con un otro. Es necesario que la motivación surja intrínsecamente de la persona. El sentido está dentro de la persona que realiza el trabajo. El compromiso auténtico con el trabajo comienza con poder identificar o descubrir cuál es el sentido personal que cada uno tiene en esa tarea. Es decir, primero es necesario comprendernos, conocernos a nosotros mismos, para luego poder otorgarles un sentido a todas las tareas que realizamos en nuestro quehacer laboral. Comprometerse con un propósito más profundo y poder fortalecer la visión conjunta del trabajador con la organización aporta sentido al trabajo diario de los trabajadores. Es decir, cuando la persona y la organización comparten valores, es una fuente indiscutible que proporciona sentido tanto a la organización como a la vida de las personas. Una parte fundamental del compromiso con el propósito es el autoconocimiento. Las personas necesitan tiempo y esfuerzo para preguntarse, reflexionar y saber quiénes son en su interioridad, quiénes son en su versión más auténtica. Con excesiva frecuencia, la persona se centra en la pregunta ¿qué empleo o profesión debería tener? En realidad, debería estar focalizada la pregunta en descubrir cuál es la esencia fundamental de mi ser y cuál es mi naturaleza más auténtica. Una vez que se llegue a la plena conciencia de esto, se podrá construir una vida centrada en el sentido. Una vez que llegue a la plena conciencia de mi autenticidad, de mi singularidad, voy a construir una vida centrada en el sentido. Y el sentido no como una meta específica, sino que el sentido es un despliegue de manifestación de todo el potencial que tiene mi ser, con lo cual el sentido no es alcanzar una determinada meta específica y concreta, sino que se va a ir manifestando, se va a ir desplegando durante el transcurso de toda mi vida.
No hay que perder de vista la influencia del contexto, es decir, el contexto también nos influye sobre la necesidad de estar conscientes sobre nosotros mismos y sobre nuestra propia voluntad de sentido. En la medida que existan más personas que se cuestionen sobre el sentido que hoy sus trabajos tienen en sus vidas, estaremos generando una mayor masa crítica, una mayor sinergia, de modo de construir una sociedad más consciente y trascendente hacia un sentido mayor. Es decir, a mayor cantidad de personas que estén cuestionándose sobre el sentido de sus trabajos, sobre el sentido de su vida, se va generando una conciencia de la importancia de este tema, y personas que antes no se preguntaban sobre el sentido de su trabajo comienzan a cuestionárselo, con lo cual estos temas resultan sumamente cruciales para poder trascendernos a nosotros mismos y construir así un mundo con mayor sentido. Hasta aquí la emisión del día de hoy, y con esto damos por finalizado, por ahora, el tema del sentido y el trabajo. Y los espero la próxima. Chao, nos vemos.